El Álamo, la tierra donde nacieron los tejanos. Un pequeño pueblo, su misión y su capilla en el estado de Texas fueron parte de uno de los hechos más famosos en la historia de los Estados Unidos, la Batalla de El Álamo. Este conflicto armado fue un enfrentamiento ocurrido entre los tejanos y el ejército mexicano por el control de la zona en la primera mitad del siglo XIX. Esta batalla se convirtió en leyenda y es parte de la identidad de la población de Texas. ¿Por qué la batalla de El Álamo es tan importante en la historia de Estados Unidos? ¿Por qué se convirtió en la semilla para la independencia de Texas y su posterior anexión a Estados Unidos? Todo esto y más te lo explicaremos en este video. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El Álamo y sus orígenes. En el centro de la ciudad de San Antonio, en Texas, se encuentra uno de los lugares históricos y turísticos más visitados de Estados Unidos, el Memorial del Álamo, donde se rememora la batalla de El Álamo. Esta zona se estableció en la época colonial, cuando Texas era parte del virreinato de la Nueva España. Entre el siglo XVII y principios del XVIII, el Imperio Español era el más grande del mundo. Sus territorios en América abarcaban desde la costa oeste de Norteamérica hasta la Patagonia. Era tan vasto el territorio que muchas zonas estaban deshabitadas y sin autoridades locales de la corona española. La presencia de Francia e Inglaterra en el norte y las islas del Caribe aumentaba. España temía el avance de Francia e Inglaterra hasta los límites de su virreinato de Nueva España, el más grande, más poblado y de mayor riqueza en el Nuevo Mundo. En el noroeste del virreinato y en el límite con estos países se encontraba Texas, con una extensión que superaba los 600.000 kilómetros. Estaba prácticamente deshabitado. Para evitar invasiones, el virrey de Nueva España, Baltasar de Zúñiga y Guzmán, pidió a la orden religiosa franciscana crear misiones religiosas para evangelizar a los aborígenes americanos. El 5 de mayo de 1716, Fray Antonio de San Buenaventura y Olivares fundó la misión de San Antonio de Valero, posteriormente conocida como El Álamo. Originalmente estuvo ubicada en las cercanías del río San Antonio, pero después de varios cambios y mudanzas, se estableció en 1724 en su ubicación actual, en el centro de la ciudad de San Antonio. La misión estuvo conformada por una iglesia que se construyó desde 1740. A su alrededor tenía un convento, otros edificios, jardines y áreas de cultivo. La zona estaba cercada para evitar los ataques de tribus aborígenes que se oponían a la ocupación española. A pocos kilómetros se encontraba el presidio de San Antonio de Béjar, una fortificación militar de protección, y la acequia madre de Valero, un canal de riego para las 400 hectáreas dedicadas a cultivo y ganadería. La misión y la población crecieron con el pasar de los años. En 1793, España ordenó secularizar todas las misiones en Texas. Es decir, su transformación, estructura y traspaso de tierras y bienes a la autoridad civil. La misión se convirtió en el pueblo, luego ciudad de San Antonio. Los edificios religiosos quedaron abandonados. Pero el virreinato de Nueva España seguía preocupado por la amenaza de invasiones francesas o de los nacientes Estados Unidos de América. 10 años después del abandono de la misión de San Antonio, el virreinato reforzó la presencia militar en el río y apostaron funcionarios en las edificaciones. Los militares eran parte de la caballería de la Segunda Compañía Voladora de San Carlos de Parra. Con el tiempo, la sede se instaló en la misión de San Antonio. Todo El Álamo se convirtió en un fuerte militar. El convento fue transformado en barracas y un hospital militar. Los militares se quedaron entre 1803 y 1835. Después de la independencia de México en 1821, El Álamo siguió siendo una unidad militar. Uno de sus soldados independentistas llamó la atención por su valentía durante las batallas. Antonio López de Santa Anna y Pérez de Lebrón, de la unidad de El Álamo, asumió en 1833
la presidencia de México. La independencia mexicana vuelve a plantear el problema de Texas. Este territorio no estaba bajo un control efectivo de la nueva República de México. El país impulsó la repoblación de Texas, pero pocos de sus habitantes querían trasladarse al norte. Texas tenía un clima seco, zonas desérticas y una gran presencia de tribus indígenas guerreras y hostiles. Entonces el gobierno mexicano planteó incentivar la repoblación con extranjeros, a cambio de concesiones de tierras, permiso a la esclavitud y extensión de impuestos por 7 años. México invitó a colonos estadounidenses a instalarse en el territorio tejano. Fueron flexibles. La Constitución de 1824 abolió la esclavitud en México, pero mantuvo una excepción para Texas. La única condición mexicana era que los nuevos pobladores fueran leales al país y se convirtieran al catolicismo. La migración vino principalmente de Luisiana, zona comprada por Estados Unidos en 1803. El plan de población fue un éxito, pero trajo un nuevo problema. Llegaron tantos estadounidenses que superaron 5-1 la proporción con respecto a los mexicanos. Texas tenía una dinámica económica y social distinta al resto del país, mucho más cercana a Estados Unidos. Por eso, en abril de 1830, el Congreso de México prohibió la llegada de nuevos pobladores estadounidenses, eliminó las concesiones de territorio y anuló la exención de impuestos. Pero los estadounidenses siguieron llegando. En 1833, el colono Stephen Austin pidió en México la independencia de Texas, manteniendo la zona como parte del gobierno federal mexicano. Su petición fue rechazada. Entonces envió una carta a San Antonio para pedir que desconocieran al gobierno mexicano, pero la misiva fue interceptada. Stephen Austin fue encarcelado por 18 meses. Al ver que la migración no se detenía, en 1834, el gobierno de México ordenó la expulsión de los inmigrantes ilegales en Texas y el desarme de la población. La medida fue recibida con rechazo en Texas y coincidió con la liberación de Austin, quien al llegar a San Antonio alimentó la rebelión tejana. México envió al ejército ante la rebelión de Texas. La misión era recuperar un cañón de la localidad de González. Cuando llegó el ejército, el 1 de octubre de 1835, inició la Revolución Tejana. Comienza la revolución. González está en el sureste de Texas, relativamente cerca de la costa y del Golfo de México. Fue fundado por colonos americanos en 1825. Este asentamiento fue el primero en rebelarse contra el ejército mexicano. Casi 200 hombres impidieron la entrada de 100 soldados mexicanos. Al día siguiente, inició la batalla de los González y la Revolución Tejana. Los tejanos aprovecharon la zona boscosa para ocultarse, tenían cañones y superaban en cantidad a los mexicanos. El comandante John Henry Moore lideró el bando tejano y Francisco de Castañeda el mexicano. Ambos se reunieron para alcanzar un acuerdo, pero fue imposible. El ejército mexicano se vio forzado a retirarse. Se replegó en el presidio de San Antonio de Béjar, a pocos kilómetros de El Álamo. La batalla continuó, y al verse superados por las fuerzas tejanas, el ejército mexicano se retiró de la zona y se instaló en el presidio de San Antonio de Béjar, a pocos kilómetros de El Álamo. Las fuerzas tejanas estaban integradas principalmente por granjeros y comerciantes que venían de diversas zonas de Estados Unidos. Algunos tenían experiencia militar. Después de su temprana victoria, salieron de González a buscar al ejército mexicano para seguir combatiendo. 2 días después llegaron al presidio, que funcionó como refugio para los mexicanos. Se instalaron en los alrededores. Ambos bandos recibieron refuerzos. México alcanzó los 700 soldados. El ejército de voluntarios de Texas ascendió a 600. Entre octubre y diciembre de 1835 sostuvieron varios enfrentamientos, como la Batalla de Concepción y la Batalla de Pasto, ambas victorias para los tejanos. En los primeros días de diciembre, Texas tomó el control del presidio de San Antonio de Béjar. Los sobrevivientes mexicanos huyeron al puesto militar de El Álamo y se rindieron oficialmente el 9 de diciembre. La rendición fue firmada 2 días después. Los mexicanos regresaron a su territorio. Los tejanos eligieron El Álamo como su base militar. México estaba lejos de resignarse. El presidente Santana recibió autorización del Congreso para apagar la rebelión tejana. A finales de diciembre de 1835,
1.500 soldados fueron enviados de regreso al territorio de Texas. La batalla del Álamo. El general Santa Anna tenía la fama de ser despiadado en el campo de batalla. No creía en negociaciones y estaba negado a aceptar la autonomía de Texas. Las fuerzas tejanas se prepararon para la llegada. Aunque algunos creían que era mejor huir, pues no tenían fuerzas suficientes para enfrentar el ataque, el bando tejano eligió reforzar su fuerte con 150 hombres y 18 cañones. Se prepararon para el enfrentamiento. Santa Anna y su ejército mexicano llegaron el 23 de febrero de 1836 a las afueras de San Antonio. Después de una infructuosa reunión de ambos bandos para pedir la rendición de los tejanos, el teniente coronel William Travis de Texas respondió a las exigencias mexicanas con una ráfaga de disparos desde su rifle. Inició entonces la gran batalla de El Álamo. Desde el lado mexicano, Santa Anna hizo una bandera roja. El significado era claro: sería una guerra a muerte y sin negociaciones. Los mexicanos superaban las fuerzas tejanas con una proporción de 10-1. Apenas 32 soldados llegaron desde González como apoyo al bando tejano, a petición de Travis. México apostaba al desgaste rápido, pero Texas buscaba resistir hasta que llegaran más refuerzos. La batalla se extendió por varios días. La ayuda para Texas nunca llegó. Sin embargo, cuando todavía se mantenía el conflicto, líderes sociales en Texas declararon la independencia del territorio el 2 de marzo de 1836. El Álamo se había convertido en más que una rebelión. Era ahora una batalla por la independencia. Al amanecer del 6 de marzo de 1836, solo 3 días después de la declaración de la nueva república, ocurrió el enfrentamiento final de la batalla. El ejército mexicano avanzó rotundamente desde 4 puntos distintos. En pocos minutos, pasaron los muros de la antigua misión y, pese a sus numerosas bajas, obligaron a retroceder a las tropas tejanas. En menos de una hora, el ejército de Texas estaba acorralado en la antigua capilla. La última parte de la batalla fue de combate cuerpo a cuerpo. Y pese a que muchos soldados tejanos usaron el blanco como símbolo de rendición, los mexicanos ignoraron la señal. Este último día de batalla duró aproximadamente 90 minutos. Fue una masacre total de las fuerzas mexicanas. Todos los soldados tejanos de El Álamo murieron en el enfrentamiento. Solo sobrevivieron algunas mujeres y niños a quienes Santa Anna permitió vivir. Las investigaciones estiman que la batalla dejó 189 muertos tejanos. Aunque México ganó la contienda, también tuvo muchas bajas. 142 soldados murieron y 442 resultaron heridos. La noticia de la batalla de El Álamo se hizo muy popular. No solo por lo cruel que fue la batalla, sino por la historia de los soldados que lucharon con valentía contra un gran ejército. El Álamo fue un impulso para lograr la independencia definitiva de Texas. 45 días después de la batalla, ambos bandos se volvieron a enfrentar, esta vez en las cercanías del río San Jacinto. En la batalla del mismo nombre, ocurrida el 21 de abril de 1836, Texas finalmente logró la victoria contra el golpeado ejército mexicano. La batalla duró solo 1 hora y determinó la independencia definitiva de Texas. El elemento sorpresa fue la clave para la victoria. Mientras el ejército mexicano de Santa Anna descansaba en la orilla del río para preparar su ataque contra Texas, el ejército de voluntarios tejanos, que permanecía en la retaguardia, llegó sorpresivamente, logró la independencia y vengó a sus compañeros de El Álamo. Así, el grito "Recuerden El Álamo" quedó marcado en la historia. El general Santa Anna fue detenido durante la batalla de San Jacinto. Casi un mes después, el 14 de mayo de 1836, fue obligado a firmar el Tratado de Velasco, en el cual reconoció la independencia tejana a cambio de recuperar su libertad. Con la firma del tratado se estableció formalmente la República de Texas y sus fronteras con México. Estados Unidos reconoció al nuevo país. Varios años después, lo anexionaría como una de sus regiones. Texas y su anexión a los Estados Unidos. Luego de la batalla de San Jacinto, la nueva República de Texas creció económica y demográficamente. En 1835 había 50,000 habitantes. Una década después, ya ascendían a 125,000. Texas mantuvo su comercio con Estados Unidos, especialmente con los territorios del este del río Mississippi.
El crecimiento de Texas se debió a cultivos, comercio de tierras y se impuso con la explotación de la esclavitud. En 1845, los esclavos representaban casi el 10% de la población tejana. Este crecimiento permitió crear nuevos poblados, como la ciudad de Houston, fundada el 5 de junio de 1837, solo un año después de la batalla de El Álamo. La ciudad recibió su nombre en honor a Sam Houston, líder del Ejército de Voluntarios de Texas y presidente de la República de Texas en 1836. También la ciudad de Austin, fundada el 27 de diciembre de 1839, la capital actual de Texas, su nombre se decidió en honor a Charles Austin, considerado el padre de los tejanos. Pese al crecimiento de Texas, había temor de que México intentara nuevos ataques, ya que el Congreso mexicano no reconoció ni ratificó el Tratado de Velasco. Para evitar una reconquista, los líderes tejanos buscaron unirse a Estados Unidos. También tenían un interés comercial. La economía de Texas necesitaba créditos y otros beneficios fiscales que podía obtener del gobierno federal, de la banca estadounidense y los mercados de valores. La anexión fue aprobada 9 años después. El 29 de diciembre de 1845, el Congreso de Estados Unidos aprobó la incorporación de Texas a la Unión, convirtiéndose en el estado número 28. Esto inició un conflicto, pues México no quiso reconocer la decisión estadounidense. Entre 1846 y 1848, ambos países se enfrascaron en una guerra por sus límites y fronteras, terminando el 2 de febrero de 1848 con la victoria de Estados Unidos y la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, el cual reconocía la jurisdicción estadounidense sobre Texas y además el traspaso de los estados mexicanos de la Alta California y Nuevo México a Estados Unidos. Así México perdió más del 50% de su territorio. La gran economía del estado de Texas. La gran riqueza de Texas se debió inicialmente al cultivo del algodón, el cual se producía en grandes plantaciones llenas de esclavos en condiciones complejas. La planta de algodón se da en temperaturas entre los 15 y 30 grados Celsius, con alta humedad y mucha cantidad de agua. Para 1850, con participación de Texas, Estados Unidos era el máximo productor de algodón en el mundo. Este producto se cotizaba muy bien en el mercado mundial, aportando recursos al Estado e impulsando la economía de la región. Con el descubrimiento de los hidrocarburos a finales del siglo XIX y la masiva extracción en el siglo XX, el petróleo se convirtió en el producto principal de Texas y en el motor de su economía. En la actualidad, Texas produce casi 6 millones de barriles de petróleo diarios, un tercio de la producción total de petróleo de Estados Unidos. La economía de Texas es la segunda más grande del país, solo superada por California. Para 2021, el Producto Interno Bruto tejano fue de $2.1 billones. La ganadería, la producción de algodón, la industria petrolera, la construcción y los servicios bancarios y financieros son las principales fuentes de ingresos. Las exportaciones de Texas superaron la cifra de los $300 mil millones en 2021, siendo el principal estado exportador de Estados Unidos. Si Texas fuera un país, sería la 10ª economía del mundo y el 4º productor de petróleo mundial. Su influencia global es innegable. El Álamo hizo posible a la Texas que conocemos actualmente, pues esta batalla fue el mito fundacional y la base cultural e identitaria del Estado. La historia de valor, lucha y sufrimiento de los 189 soldados tejanos se convirtió en una leyenda para todos los estadounidenses. El grito de lucha, recuerden el Álamo, ha sido usado por los soldados estadounidenses en diferentes guerras. De la antigua misión de San Antonio de Valero solo queda la capilla, que en la actualidad forma parte del Memorial de El Álamo, Patrimonio Histórico Nacional de Estados Unidos. Desde el año 2007, este memorial es también Patrimonio Mundial de la Humanidad. El Álamo es la tierra donde nacieron los tejanos, política, social, cultural y literalmente. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta.
Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoIsis.